Y ahora, Padre, hermanos, estamos contentos por lo que viene. Vamos a escuchar a nuestro hermano Esteban. Le voy a pedir al hermano Esteban que venga acá enfrente. Él nos va a enseñar la palabra de Dios. Y les pido que por favor, con mucha reverencia, hermanos, apaguemos nuestros celulares. Nuestros celulares pueden ser un instrumento o un obstáculo para que usted escuche bien la predicación y se distraiga. Así que con toda reverencia y con todo así, con mucho respeto, le pido que por favor apague su celular, por favor, por los próximos, ¿qué, 2 horas? Por los próximos 45 a 1 hora, hermanos, por favor. Así que le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano y adelante, hermano. Gracias. ¿Me escuchan ahí todos? Ahí mientras organizan el sonido. Es un privilegio volver a estar con ustedes en esta mañana, dando gracias primeramente al Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos y también dando gracias a los ancianos de la congregación que han tenido a bien nuevamente tenerme aquí para la enseñanza de su palabra. Así que no siendo más, vamos a dar gracias al Señor por esta mañana, por este tiempo y enfocarnos en las Escrituras y en la enseñanza de esta mañana. Permítame, por favor, hacerle caso al pastor Elías. No queremos que esto nos distraiga. Entonces, no siendo más, vamos a dar gracias. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias por los himnos, por los cánticos, por la oportunidad que nos das de reunirnos para exaltar tu nombre y también para ser instruidos por tu palabra. Rogamos que sea tu Espíritu guiándonos a la verdad, que no haya nada, Señor, que nos distraiga. Ayúdanos, por favor, a poner atención a tu palabra y haznos, Señor, no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Ese es nuestro deseo, ser instruidos por tu palabra, obedecer tu palabra y hacer eso para tu gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hay muchas cosas en este mundo, en esta vida que nos desaniman. La maldad que vemos en este mundo también nos desanima nuestra propia batalla con el pecado, ¿cierto? Cuando estamos batallando contra pecados específicos en nuestra vida y a veces cedemos a la tentación, eso nos desanima. A lo mejor también nos desanima el deterioro de nuestros cuerpos. No es un secreto que cada día nuestros cuerpos están deteriorando, haciéndose más débiles. Todo eso son cosas que nos pueden desanimar para vivir la vida cristiana. Y por eso en este momento yo les pregunto, ¿qué los motiva? ¿Qué los motiva a ustedes a mantenerse de pie? ¿Qué es lo que los anima a ustedes para seguir adelante? Y específicamente hablando, ¿qué motiva al cristiano a perseverar? ¿Qué nos motiva a nosotros como hijos de Dios a perseverar en la vida cristiana? Y precisamente en 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículos 13 al 18, allí vas a ver dos componentes futuros de la vida cristiana que te animan a perseverar. De nuevo, 2 Corintios 4, versos 13 al 18, dos componentes futuros de la vida cristiana que te animan, que te motivan a perseverar. Estos dos componentes futuros los vemos allí en primer lugar, versículos 13 al 15, tenemos resurrección futura. Ese es este primer componente de la vida cristiana, versículos 13 al 15, resurrección futura. Y este segundo componente que te motiva a perseverar está en los versículos 16 al 18, y este segundo componente es gloria futura. Gloria futura. Entonces, de nuevo, dos componentes
futuros de la vida del creyente que te motivan, que te animan a perseverar en la fe. Y ese es precisamente el tema de este sermón. Fe perseverante. Fe perseverante. Y es la resurrección futura y la gloria futura lo que nos motiva a nosotros a perseverar en nuestra fe. Así que vamos a leer versículos 13 al 15. Segunda a los Corintios 4, 13 al 15, dice así la palabra de Dios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Entonces observe cómo comienza este versículo 13, teniendo el mismo espíritu de fe. Y es importante mencionar que en 2 Corintios, hasta este momento del capítulo 4, Pablo casi no ha hablado de la fe, no ha mencionado la fe en el contexto de este capítulo 4. Y podríamos preguntar entonces, ¿qué significa precisamente lo que dice el verso 13? Espíritu de fe. Bien, debemos saber que esto es una cita del Salmo 116, versículo 10. Pablo está aquí citando ese salmo cuando dice el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Y esta es la cita del Salmo 116, 10. Dice, creí, por lo cual hablé. Y a través de esta cita, Pablo se está identificando con la situación del salmista. Ambos eran hombres piadosos que estaban sufriendo persecución por parte de sus enemigos. Pero dicha persecución no fue un obstáculo para dejar de predicar la fe. Al contrario, esa persecución que ambos experimentaban funcionó como gasolina que encendió la llama para proclamar la fe que ellos poseían. Entonces el salmista es un hombre piadoso que está siendo acechado por sus enemigos, pero esas acechanzas no lo detienen, sino que como él creyó, por eso habló la fe. Pablo también estaba siendo, digámoslo así, difamado en Corinto. Decían de Pablo que él era un falso apóstol, que él era un falso maestro, que él solamente estaba interesado en el dinero de las personas. Hasta lo habían acusado de inmoralidad sexual. Y ese era el contexto en el que Pablo estaba en los Corintios. Entonces estaba siendo perseguido, estaba siendo acusado, pero eso tampoco le detenía porque dichas cosas que decían de Pablo eran mentira. Y por eso él se identifica con el salmista diciendo, creí, por lo cual hablé. Entonces espíritu de fe significa eso, él tiene la misma confianza que el salmista. Debido a que creo las escrituras, entonces las proclamo. A propósito de este versículo 13, el pastor MacArthur explica que la fe perseverante de Pablo, cito, lo impulsaba a predicar. Para Pablo era imposible creer la verdad del evangelio y no proclamarla. Sigue diciendo MacArthur, quien carece de convicción en la predicación revela que carece de convicción en el corazón. Es una cita muy acertada y es veraz. Una persona que no proclama el evangelio con convicción está demostrando que no tiene convicción en su corazón.
Y eso es lo que Pablo dice en este versículo 13. Creí, por lo cual hablé. El salmista tuvo fe en la verdad de Dios, por eso habló la palabra de Dios. Pablo tenía fe en la verdad de Dios, por eso habló la palabra de Dios. Porque la fe en la verdad de Dios produce convicción para hablar acerca de Dios. Si tenemos fe en la verdad de Dios, en lo que Dios dice en su palabra, entonces vamos a predicar a Cristo con convicción. Y ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la persecución, ni las acechanzas, nada de eso nos va a detener de hacerlo. Pablo dice nuevamente, verso 13, teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo la misma convicción, conforme a lo que está escrito. Y cita Salmo 116, 10, creí por lo cual hablé. Y él dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Iglesia, si ustedes también creen en la palabra de Dios, genuinamente, de manera natural, hay ese deseo en nosotros de hablar la palabra de Dios con otros santos y también con personas que no creen en el Señor, para que el Señor tenga misericordia y les salve y ellos también crean en la palabra. Ahora aquí podemos preguntarnos, ¿cuál es esta verdad que Pablo está hablando aquí? ¿Cuál es esa verdad que él tiene en mente? Bien, eso es la resurrección. Y la fe en la verdad de la resurrección produce la convicción para proclamar a Cristo. Y eso es lo que Pablo deja claro en el versículo 14. Observe por favor el versículo 14 conmigo. Segunda a los Corintios 4:14 dice, sabiendo, conociendo, teniendo en mente, teniendo presente, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos ¿qué? Resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahí lo tenemos, el punto de resucitar, nos resucitará. Y Pablo utiliza ese verbo de resucitar un total de 4 veces en esta carta. Sin embargo, y si usted ha leído 1 Corintios 15, Pablo menciona esa palabra de resurrección un total de 19 veces. Ustedes recordarán que uno de los problemas que había en Corinto era que ellos estaban negando la resurrección. Por eso Pablo, al final de 1 Corintios, en el capítulo 15, él escribe un tratado, él escribe una tesis explicando la resurrección y las consecuencias de la resurrección y promesas de la resurrección. Y por eso en ese capítulo 15, él menciona 19 veces la palabra resurrección o sus variantes, porque escribe con el deseo de instruir a la iglesia en esta doctrina bíblica de la resurrección. Y es por eso que en 2 Corintios no menciona la resurrección tanto, porque su audiencia ya estaba familiarizada con el concepto bíblico de resurrección. Pero solamente para que nosotros estemos en contexto, preguntamos entonces, ¿qué es la resurrección? Que Pablo dice acá. Y el diccionario lo define de esta manera muy breve y concisa. La resurrección de los muertos se refiere a la promesa basada en la resurrección corporal de Jesús, de que todos los creyentes algún día se unirán a Cristo en la resurrección. Es decir, la enseñanza bíblica de la resurrección está cimentada en la resurrección corporal de Cristo. Sabemos que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, que Él vivió la vida perfecta y que Él murió en la cruz del Calvario, de que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y
Él estuvo en la tierra unos 40 días y luego ascendió a la diestra del Padre. Y esa resurrección de Jesucristo, digámoslo así, es el prototipo de lo que va a suceder con los creyentes. Ahorita, si el Señor por su gracia nos ha salvado, Él nos está santificando. Pero en algún momento que Él ya ha determinado, nosotros vamos a fallecer, pero en el futuro Él nos va a resucitar. Y nos va a dar un cuerpo glorificado, similar al que Él recibió cuando fue resucitado. Y eso es en una cápsula la doctrina de la resurrección. De que así como Cristo resucitó, de la misma manera Dios nos va a resucitar a nosotros para que estemos así con Él por siempre. Entonces, Pablo cree esta verdad de la resurrección futura y eso produce fe perseverante para predicar a Cristo. ¿Cómo sabemos que Pablo tiene esta confianza de que va a ser resucitado en el futuro? Él ha hablado un poco de eso y vaya a 2 Corintios 1, versículos 8 y 10. 2 Corintios 1, 8 y 10 dice aquí Pablo: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esto fue una situación donde casi los matan, donde Pablo casi pierde la vida, él mismo lo dice ahí, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, Pablo se vio allí en esta situación en Éfeso y dijo: aquí me mataron, aquí ya, no la hice, aquí ya fue. Pero dice Pablo en el verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, Pablo dice, aún si nos hubiesen matado en ese momento, pues nuestra confianza todavía estaba en Dios que resucita a los muertos. Verso 10, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces, la muerte física es inevitable para todo ser humano. La resurrección futura es una promesa solamente para los hijos de Dios. Y Pablo tenía esa confianza y eso lo animó a perseverar. Piensa ese escenario, él ve a esta multitud, los están a punto de matar y él dice, listo, si me matan, pues está bien, pero él tenía esa perseverancia porque había puesto su confianza en Dios que resucita de los muertos. Básicamente, volviendo aquí a 2 Corintios 4, esta doctrina de la resurrección es lo que motiva a Pablo a hablar, esa verdad del Evangelio. Esta doctrina de la resurrección futura produce fe perseverante en el cristiano y esa fe lo impulsa a hablar del Evangelio. Porque piensa en eso, si tú estás, digámoslo, ahorita mismo padeciendo una enfermedad o tú estás en un problema muy tremendo, muy dramático en tu vida, esa es tu realidad presente. Pero cuando contemplas esta verdad de la resurrección futura, eso te anima a perseverar. Porque entiendes que esa realidad presente no va a estar contigo para siempre. O sea, es temporal. Y eso anima a perseverar. Está bien, estoy batallando con esta enfermedad. Los médicos dicen que esto me va a arrebatar mi vida en los próximos meses. Pero nos contemplamos y nos ayuda a perseverar, pensar que nuestra confianza está en Dios que resucita de los muertos. Entonces, la fe en esta doctrina produce en nosotros perseverancia, fe perseverante, y eso también nos motiva a predicar el Evangelio, hablar el Evangelio a aquellos que no tienen esta esperanza. Sigamos en el versículo 15, para que veamos más acerca de esta resurrección futura. Dice el verso 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Este es un pasaje, un versículo largo,
pero es un versículo que refleja una verdad muy importante. En esencia, lo que el versículo dice es de que cuando usted le predica el evangelio a otra persona y esa persona cree en el evangelio, eso multiplica la gloria y las gracias que Dios recibe. Eso me gusta como lo dice la palabra de Dios para todos. Escúchelo como dice esta versión, este versículo. Todo esto sucede por el bien de ustedes y para que la bondad de Dios llegue cada vez a más gente. De este modo, habrá muchos más que den gracias a Dios y esto le dará gloria a Él. Entonces, esto es lo que este versículo enseña, de que los padecimientos y los sufrimientos de Pablo no eran para nada en vano, pues ellos soportaban eso por amor a los corintios. Es lo que dice en el versículo 15, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, porque ellos sabían que las tribulaciones que ellos estaban viviendo resultarían e iban a ser para el beneficio de los corintios. Y Pablo también ha escrito de eso, si usted vuelve conmigo de nuevo al capítulo 1. Observe 2 Corintios 1:6, donde Pablo explica esta realidad de que él sufre, pero él soporta eso por amor, porque eso se vuelve en un beneficio para los corintios. Obsérvelo, 2 Corintios 1:6. Él dice aquí, 2 Corintios 1:6, dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Observa lo que él está diciendo aquí, esta realidad, de que nosotros sufrimos, somos atribulados, pero es para vuestra consolación. Y lo que motivaba a Pablo a soportar estas tribulaciones era el amor que él tenía por ellos. Pablo sufría y a lo mejor él pensaba, esto está muy fuerte, esto está muy difícil, esto es muy doloroso. Pero Pablo pensaba, a pesar de que esto es tan difícil, yo puedo soportar esto por amor a la congregación, porque esto va a ser de beneficio para ellos. Esa era la mentalidad pastoral que Pablo tenía acerca de su congregación en Corinto. De hecho, si vuelves allá según a los Corintios 4, versículos 11 y 12, nos presenta esta idea similar. Según a los Corintios 4, versículos 11 y 12, observa lo que él dice. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Aquí dice, ¿con qué propósito? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dice en el verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es de nuevo otra manera de Pablo decir, lo que sufrimos, lo sufrimos por amor a ustedes, porque eso a ustedes les beneficia. Eso va a resultar en el consuelo y de bendición para ustedes. Y un ejemplo muy básico de esto es cuando uno está en una situación en su vida que es dolorosa. Y voy a poner un ejemplo así para ilustrar esto. Digamos que yo estoy en un noviazgo y se termina la relación. Y entonces estoy sufriendo, me siento solo, estoy con el corazón partido y todo esto, y no entiendo por qué me pasa esa situación. Pero llega un hermano y me dice, mira, esto que tú estás viviendo, el Señor lo trajo con un propósito, de enseñarte, de santificarte, de que confíes más en Él. Y yo le pregunto, ¿y tú cómo sabes eso? Y quizás Él me diga, bueno, porque yo también lo viví. Estuve en una situación similar. Y el Señor a través de esa situación me enseñó, me ayudó a depender más de Él y me santificó. Y ahorita que yo ya pasé esa situación, ese dolor que sentía en ese momento, ahorita se vuelve en una experiencia que yo puedo usar para animar y para aconsejar a otros. Entonces, las situaciones de nuestra vida que a veces sufrimos, que padecemos, tenemos que entender que son orquestadas por Dios. En su soberanía, Dios está trayendo esas situaciones a nuestras vidas
con el propósito de hacernos más como Cristo y también con el propósito de ser de beneficio para otros hermanos de alguna manera. Ya sea a través de un consejo, hermano, sé lo que estás viviendo, hermana, sé lo que estás pasando. Yo he estado en situaciones así y mi confianza ha sido el Señor, solamente el Señor te puede ayudar. Pon tu mirada en Cristo, confía únicamente en Él y de esa manera podemos entonces soportar tribulaciones entendiendo que viene de Dios con el propósito de santificarnos y también Dios puede usar eso para el beneficio de otros. Esta actitud de Pablo provoca un efecto en cadena de acción de gracias y glorificación. Porque Pablo dice ahí, todas estas cosas padecemos, según los Corintios 4:15, por amor a vosotros. Y él empieza a explicar por qué. Dice, para que abundando la gracia de Dios por medio de muchos, es decir, para que la gracia de Dios alcance a más y más personas, y cuando eso pasa, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Es decir, tenemos a dos personas que ya han sido salvas, están predicando el evangelio y están dando gracias a Dios y Dios está glorificado. Y esas dos personas le predican el evangelio a dos personas más. Y la gracia de Dios se extiende a esas dos personas más y los salva. Y ya no tienes a dos personas dando gracias y glorificando a Dios, sino que ya tienes a 4 personas dando gracias a Dios y glorificándolo. Esa es la idea de este versículo 15. Entre más personas son alcanzadas por la gracia de Dios, más personas van a estar dando gracias a Dios y glorificando a Dios. Y eso debe ser una motivación nuestra para el evangelismo. Eso debe motivarnos a nosotros a predicar las buenas nuevas, a obedecer la gran comisión. De que más y más personas den gracias a Dios, glorifiquen a Dios, exalten a Dios. Ese es el propósito de esta reunión. Ese es el propósito de nosotros de estar en este mundo. Glorificarlo a Él y que cada vez más personas, el grupo de redimidos que dan gracias a Dios sea extendido, sea expandido. ¿Y quién no quisiera ver a sus padres, a sus hijos, a sus tíos, a sus vecinos, a sus familiares juntos dando gracias y glorificando a Dios? Este versículo, hermanos, y estos versículos que estamos viendo acá deben animarnos a eso. En resumen, estos 3 versículos nos enseñan que Pablo creía en la doctrina de la resurrección futura. Eso lo motivaba a hablar de su fe, sabiendo que eso multiplicaría la gloria que Dios recibiría. Y ese es el fin principal de la existencia del hombre: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es nuestra misión, glorificarlo a Él y que más personas le conozcan y le glorifiquen. Observe ese versículo 15 nuevamente al final. Para que abundando la gracia de Dios por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Ese es nuestro deseo, hermanos? ¿Ese es nuestro deseo, iglesia? Que cada vez más personas glorifiquen a Dios. De nuevo, estos versículos, esta verdad debe motivarnos a perseverar en nuestra fe, a no callar la fe que creemos, a no callar la verdad del evangelio, para que más personas tengan la esperanza de la resurrección futura y glorifiquen a Dios por esa esperanza, para que más personas se unan al coro celestial glorificando a Dios por la salvación. Entonces tenemos aquí esta verdad de la resurrección futura de los versículos 13 al 15, este componente de la vida cristiana que te motiva a perseverar. Pero tenemos en segundo lugar la gloria futura. Y este es este segundo componente futuro de la vida cristiana que te motiva a perseverar,
y lo tenemos de los versículos 16 al 18. La gloria futura. Dice el versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Y obsérvelo ahí en el versículo 16, esa primera frase que el apóstol Pablo escribe, por tanto. Esta frase indica que Pablo concluye su discurso sobre la doctrina de la resurrección. Por tanto, está cerrando la idea anterior, pero a su vez está abriendo la idea de la gloria. De hecho, observe cómo termina el versículo 15, la gloria de Dios, para gloria de Dios. Por tanto, teniendo estas verdades en mente, dice Pablo, no desmayamos. Y esa frase, no desmayamos, Pablo ya la utilizó en este capítulo 4. Y solamente la vemos 2 veces en toda esta carta. Obsérvelo en el capítulo 4, este mismo capítulo, versículo 1. Dice Pablo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, que dice al final, no desmayamos. Y luego en el versículo 16, como acabamos de leer, por tanto, no desmayamos. Y esta frase, no desmayarnos, también se puede traducir como desanimarse, como abandonar. Y la idea de Pablo aquí es precisamente no abandonamos, no desmayamos, no nos desanimamos. Y cuando Pablo usa esa frase en 2 Corintios 4:1, él está haciendo referencia a su condición moral. Y permítame le explico eso. Acuérdese que le dije que en Corinto Pablo estaba siendo acusado de ser un falso apóstol, de no ser enviado por Jesucristo, de estar en el ministerio porque le importa el dinero, y estaba acusado de inmoralidad sexual, y lo acusaban de muchas cosas. Los falsos maestros en Corinto acusaban a Pablo de ser un falso. Pero en 2 Corintios 4:1, Pablo escribe la defensa de su ministerio. Y por eso Pablo dice, a pesar de que me acusen, mi moral, mi ética está intacta. Y eso es lo que él dice en los primeros versículos, 2 Corintios 4:1 y 2. A pesar de que están hablando cosas de mí, son mentira, yo no desmayo. Yo sigo haciendo el ministerio que recibí por misericordia de Dios. Pero aquí, en el versículo 16, Pablo no está hablando de su condición moral, sino que Pablo está hablando de su cuerpo físico. Pablo está hablando acerca de su carne, de su cuerpo como tal. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues porque él lo dice claramente, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Entonces ahí está hablando en referencia a su cuerpo. De hecho, observe 2 Corintios 7:5. 2 Corintios 7:5, esto de nuevo en referencia a cómo Pablo está siendo atacado de manera moral y también en su propio cuerpo. 2 Corintios 7:5 dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, dice él, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, conflictos, de dentro, temores. Entonces observe cómo él señala esto aquí. Nótese eso, de fuera y de dentro. Es decir, por todas partes. Él estaba atribulado física y espiritualmente. Lo importante aquí es que ni las tribulaciones, ni los sufrimientos, ni las acusaciones, ni el desgaste exterior físico iban a hacer que Pablo desmayara o que Pablo abandonara. Al contrario, obsérvalo nuevamente en el versículo 16. Él escribe, verso 16, no desmayamos antes, o al contrario, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva
de día en día. ¿De dónde proviene ese poder para no desmayar? Que Pablo está hablando aquí. La fuente de poder para no desmayar es Dios mismo. Puntualmente hablando, es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La regeneración diaria y continua que el Espíritu Santo está obrando en Pablo, está obrando en los Corintios, y esto también es verdad de nosotros. Obsérvelo, Pablo enseña que el hombre exterior, el cuerpo, se desgasta, se destruye, se deteriora. Y todos aquí, déjeme decirle, todos y cada uno de los que estamos aquí, experimentamos esta realidad de la palabra de Dios. Todos nosotros experimentamos el desgaste exterior diario. Obviamente esto es más obvio en algunos hermanos que en otros. Un día te levantas, te miras al espejo y tienes tu cabello ahí de color café. Listo. Más adelante te levantas, te miras en el espejo y tu cabello ya es gris, tirando a blanco. Luego más adelante tu cabello es blanco. Luego un día te levantas, te miras en el espejo y tu cabello es color piel. Es decir, ya no tienes cabello. Ya se perdió. Y lo mismo pasa con las rodillas, con los tobillos, con los codos, ¿cierto? Empieza a doler todo. Va uno a hacer outreach, evangelismo con los jóvenes, a jugar algún deporte, y al otro día amanece uno que no puede ni levantarse, porque esto es una realidad de toda persona. Toda persona experimenta lo que dice el versículo 16, la primera parte. El hombre exterior se va desgastando, ya sea por enfermedad, que las enfermedades deterioran muchísimo más rápido el cuerpo, o ya sea simplemente por la vejez, porque los años también hacen estragos en el cuerpo. Se juela, le dicen en Colombia, se juela juventud. Y ya empieza uno a deteriorar su cuerpo y a tener dolor. Pablo ya había escrito de esa muerte que obra en toda persona. Observe los versículos 10 al 12 de este mismo capítulo, versos 10 al 12, y por favor observe cuando habla de la palabra muerte. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Y luego en el versículo 12 él dice, de manera que la muerte actúa en nosotros. Entonces de nuevo, el hombre exterior se va desgastando. Mientras que Pablo dice, observe el contraste, verso 16, Pablo indica que el hombre interior se renueva. Entonces les decía, ese versículo 16, la primera parte es realidad de todo ser humano. Todo ser humano experimenta el deterioro de su cuerpo a diario. Pero solamente los creyentes, solamente los que son hijos de Dios, experimentan la segunda parte de este versículo. La parte que dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Y esa es la realidad. Si usted no es un creyente en esta mañana, su cuerpo se está deteriorando. Su cuerpo se está acabando y se está desgastando. Y eso va a continuar hasta un momento en el que usted va a fallecer. Su cuerpo va a dejar de funcionar y la Biblia dice que después de eso viene el juicio. Usted se va a presentar delante de Dios y absolutamente nada de lo que usted haya hecho le va a otorgar a usted la entrada al cielo. Únicamente la confianza en Cristo. Por eso, si usted es un inconverso en esta mañana, su cuerpo se deteriora, pero en su interior no está pasando nada. La Biblia dice que usted está muerto en delitos y pecados. Y solamente la palabra de Dios, solamente el Evangelio de Jesucristo puede darle vida a usted si usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe.
Por eso la Escritura dice, si usted escucha hoy su voz, no endurezca su corazón. Diga, Señor, necesito salvación. Ilumíname, dame un nuevo corazón, hazme nacer de nuevo. Y el Señor en su gracia y conforme a su voluntad, Él lo puede hacer. Y entonces la otra parte de este versículo va a ser real de su vida. No solo su cuerpo exterior se desgasta, sino que su interior se está renovando de día en día. Y usted entonces también va a poder tener la esperanza que vimos en los versículos anteriores de la resurrección futura. Pablo ora también en Efesios 3:16. Escuche lo que dice Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, esta idea de que el hombre interior se renueva de día en día, de nuevo, es la obra del Espíritu Santo. Es lo que dirían los puritanos, la vida de Dios en el alma del hombre. Es Dios mismo infundiendo vida espiritual y fuerza al hombre interior, al ser el alma del cristiano. Observe en este versículo este paralelo. Es bien importante. Estas dos acciones mutuas. Dice el texto, el hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva. Estas dos cosas de desgastarse y renovarse son simultáneas. Es decir, crecen de manera directamente proporcional. El desgaste es diario, pero la renovación también es diaria. Me gusta cómo ilustra esto un comentarista. Él dice, a medida que su vida exterior se conforma cada vez más a Cristo crucificado, su vida interior se conforma cada vez más a Cristo glorificado. Y esa es la realidad, de nuevo, de todo creyente. Nuestros cuerpos se están desgastando y se van a desgastar al punto de morir. Pero si usted es un creyente, su hombre interior también se está renovando. Está siendo más como Cristo, está creciendo en su santidad. Y después de la muerte, junto con la resurrección, está la verdad de la glorificación, donde usted va a tener un cuerpo perfecto, sin dolor, que no envejece, y así estaremos con el Señor por siempre. Entonces, en este cuerpo participamos de sus padecimientos, nuestros cuerpos se desgastan, pero perseveramos, porque nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y aún, escuche esto, si los padecimientos son tantos que nos llevan a la muerte, tenemos confianza porque participaremos ¿de qué? De su resurrección. Entonces recuerde que estamos viendo estos dos componentes de la vida cristiana que te animan a perseverar. Vimos la resurrección futura y estamos viendo la gloria futura en estos versículos 16 y 18. Ahora, ¿por qué la gloria futura nos anima a perseverar? Observe la respuesta en el verso 17. El versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, la gloria futura nos anima a perseverar, escúchelo bien, porque más tribulaciones significa más gloria futura. Este es el lente bíblico, querida iglesia, para entender las tribulaciones. Estos son los lentes, estas son las gafas a través de las cuales usted necesita ver las tribulaciones, los dolores, los pesares, lo que sea difícil en esta vida. Más tribulaciones es igual a más gloria. Más tribulaciones es igual a más gloria. Las tribulaciones del mundo presente son insignificantes cuando las comparamos con la gloria futura. Cuando tú analizas lo que vives en este mundo, el dolor, la tribulación, los padecimientos, el cuerpo exterior desgastándose, cuando tú comparas todo eso con la gloria futura,
puedes ver y decir, esto es insignificante. Esto es nada comparado con la gloria futura que ha de manifestarse. Pablo dice, observa en el versículo 17, que esta tribulación es leve y momentánea. Observa el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce eso? Dice, produce un excelente y eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Este versículo, hermanos y hermanas, es excepcional. En este versículo podríamos campar los 40 o 50 minutos y extraer perlas, extraer verdades gloriosas que nos animan a perseverar. Pero quiero que anote estos contrastes que el apóstol Pablo menciona en este versículo 17. Él presenta unos contrastes para enfatizar la verdad de esta gloria futura. Él habla acerca de lo leve o lo liviano y lo pesado. Él también habla de tribulación y gloria. Pablo también menciona momentáneo y eterno. Son comparaciones que él hace en este versículo 17 y las hace con el propósito de enfatizar que las tribulaciones presentes son nada comparados con la gloria futura. Esa leve tribulación momentánea es un lienzo sobre el cual brilla el eterno peso de la gloria futura. Es como si pusiéramos un lienzo aquí y pusiéramos la gloria de Dios ahí. Eso opacaría el lienzo y opacaría cualquier otra cosa que le pongas al lado. Es la misma idea cuando consideras la leve tribulación momentánea a la luz de la gloria futura. Estas tribulaciones momentáneas desaparecen. Esto es lo que el apóstol está enfatizando a través de estos contrastes. Aprecie estos contrastes. 3 contrastes aquí en este verso 17. Contraste de peso, porque él habla de lo liviano y lo pesado. Contraste de tiempo, porque Pablo habla de lo momentáneo y él habla de lo eterno. Y también hay un contraste de valor, porque Pablo habla acerca de la tribulación y él también habla acerca de la gloria. Él presenta esos contrastes aquí en este versículo. Liviano, pesado, el peso. Él habla acerca del tiempo, algo que es momentáneo, algo que dura un instante y algo que es eterno, es decir, no tiene fin. Y él habla también acerca de un contraste de valor, la tribulación, pero la gloria que es más excelente. Pablo incluso escribe en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces esa es la idea del apóstol Pablo aquí y eso nos anima a tener fe perseverante, a perseverar en nuestra fe, a perseverar en nuestra vida cristiana. Cualquiera que sea la tribulación que tú estás viviendo, es nada, es liviana, es momentánea cuando la comparas con la gloria que ha de manifestarse en nosotros solamente por la gracia de Dios. Y gloria es una palabra muy importante en el contexto de esta carta. En toda esta carta, la palabra gloria se menciona 19 veces. Y en los capítulos 3 y 4, Pablo la menciona 17 veces. Y yo quiero que considere la frecuencia con la que Pablo usa esta palabra. Mire allí, 2 Corintios 3:7. Aquí en el capítulo 3, Pablo está de nuevo también comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y la idea de Pablo es que el nuevo pacto es más glorioso que el antiguo pacto. Y dice 2 Corintios 3:7, obsérvelo, vamos a notar la palabra gloria o sus derivados. 2 Corintios 3:7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Luego en el versículo 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria,
mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Luego él vuelve y menciona una sección de gloria en el verso 18. Segunda de los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el mismo Espíritu. Luego en el capítulo 4, versículo 4, recuerda que estamos viendo la mención de la palabra gloria, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Luego también aquí en el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el versículo 15, lo vimos ahí al final, 4:15 dice, por medio de muchos la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Y de nuevo, aquí en el verso 17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire con la frecuencia con la que Pablo habla acerca de la gloria. Y el punto que el apóstol Pablo quiere hacer es bastante claro. La gloria de Dios es lo que nos motiva. La gloria de Dios que brilla en la faz de Jesucristo, esa es nuestra motivación. Nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestras acciones deben estar enfocados no en nuestra propia gloria, no en glorificarnos a nosotros mismos, no en que nos conozcan a nosotros, no en que nos reconozcan a nosotros, no en hacernos famosos a nosotros mismos. No, de nuevo, deben estar enfocados en la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo a través de la proclamación del Evangelio. Ese debe ser nuestro enfoque. Como dice el texto, en esa gloria futura que ha de manifestarse. Y esta es la gloria futura que le espera a todo creyente. Hermanos, nuestro mayor deseo es que la gloria de Dios brille con toda potencia. Esa es nuestra más grande motivación. Y de esa manera entonces la tribulación que podemos experimentar en este cuerpo, las aflicciones, las enfermedades que podemos vivir en nuestro cuerpo, en esta vida, es leve y momentánea. Alguien pregunta, ¿cuánto duran las aflicciones? A lo mejor toda la vida. Pero no nos van a acompañar más allá de esta vida a la vida eterna. Eso nos motiva a nosotros. Por eso debemos enfocarnos en esta gloria, porque ese enfoque en la gloria futura nos ayuda a perseverar. Tú puedes tomar eso de manera práctica si estás sufriendo bajo una enfermedad, atribulado con tu pecado, batallando con cosas. Piensa y medita en estas verdades. Ahorita lucho con esto, Señor, pero un día, aquel día, cuando me resucites y cuando me des un cuerpo glorificado, te voy a adorar por la eternidad y estaré contigo siempre y no habrá lágrima, no habrá lloro, no habrá dolor, no habrá enfermedad, nada, solo la gloria de Cristo brillando y nosotros adorándole a Él por siempre. Verso 18. Pablo habla más acerca de esto. Obsérvelo, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto nos habla de nuevo en dónde está nuestro enfoque. En las cosas temporales, pasajeras de este mundo, o en las cosas que no se ven, las cuales son eternas y gloriosas. Este verso 18 nos muestra este enfoque en la gloria futura, en lo eterno. Y la palabra que domina este versículo es mirar o ver. Obsérvelo, verso 18. No, mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. 5 veces Pablo habla de esto y es demasiado claro. Su enfoque no está en esas cosas que se ven, sino en las que no se ven. Y él dice, ¿por qué? Porque las cosas que no se ven son eternas. ¿A qué se refiere Pablo con este contraste entre las cosas que no se ven y las cosas que se ven? Según el contexto, según a los Corintios 4, las cosas que se ven son las tribulaciones, las aflicciones y el deterioro. ¿Cómo el hombre exterior se deteriora? Esas son cosas que podemos ver. Las experimentamos y las vemos a diario. Pablo dice que esas son las cosas temporales. Obsérvelo ahí, según a los Corintios 4, 8. Hablando de estas cosas que se ven, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esas son las cosas que se ven, las tribulaciones, las aflicciones, la persecución. No obstante, las cosas que no se ven, la gloria futura que está por manifestarse es eterna. Porque las cosas que se ven, aflicciones y todo eso, son temporales. Y esa es la perspectiva correcta. Esto es lo que nos motiva a nosotros a perseverar. Colosenses 3 habla acerca de eso, los versículos 1 al 4. Tener la mirada puesta no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí ese es nuestro enfoque. En Jesucristo que está a la diestra del Padre y en que Él va a regresar a cumplir su plan y a salvar a su iglesia y a glorificarnos, y en eso debe estar nuestro enfoque. La invitación del apóstol Pablo aquí es a concentrarnos, mirar, observar, contemplar las cosas que no se ven, las cuales son eternas. Ahora usted se pregunta, bueno, Esteban, ¿cómo puedo ver lo que no se ve? Porque eso suena como raro. Usted me está diciendo que vea algo que es invisible. Usted me está diciendo que vea algo que no se puede ver. Bueno, la manera de ver aquello que no se puede ver es a través de los ojos de la fe. Porque Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la única manera de ver lo que no se puede ver a través de los ojos de la fe. De hecho, si usted observa 2 Corintios 5:7, Pablo no lo dice. 2 Corintios 5:7, él dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, ¿cómo puedo ver aquello que no se ve? Andando por fe y no por vista. La única manera de contemplar la gloria futura es a través de la fe perseverante. La única manera de perseverar en nuestra fe es creyendo y contemplando las verdades de la resurrección futura y de la gloria futura. Y un excelente ejemplo, una ilustración de esto es Moisés. Las Escrituras dicen en Hebreos 11:27 que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la manera en la que debemos vivir. Por fe andamos y no por vista, sosteniéndonos como viendo al invisible. Y de hecho, en Hebreos 12:1 dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, en 2 Corintios 4, del 13 al 18, vemos estos dos componentes futuros de la vida cristiana que nos animan y nos motivan a perseverar en nuestra fe. Esta resurrección futura, la promesa que Dios hace a todos sus hijos de que un día los resucitará. Y también tenemos la gloria futura, la verdad de que seremos glorificados con Cristo. Luego de la resurrección, o en ese instante de la resurrección, el Señor nos resucita en cuerpos glorificados y así estaremos con Él por siempre. Entonces, esto es lo que nos debe motivar a nosotros a tener fe perseverante.
cuando hay tribulaciones, cuando hay enfermedades, cuando luchamos con nuestro pecado. Contemplar estas verdades de la Escritura y que el Señor nos dé una fe que persevera hasta el fin, siendo fieles a Él. Entonces, hermanos, Pablo resume ahí, es la fe, andando por fe, lo que nos ayuda a creer en estas verdades y tener fe perseverante. Y la fe, hermanos, no es algo que nosotros creamos, no es algo que nosotros obtengamos. La fe es un regalo de Dios. Si usted tiene fe en el Señor Jesucristo hoy, es porque Él le ha dado la fe para creer en Él. Entonces, si usted está en esta mañana, en esta tarde aquí y usted no tiene fe, usted todavía no ha creído en el Señor Jesucristo, usted tiene que venir a Él en arrepentimiento, en fe, en humildad y decirle: Señor, dame fe para creer a tu palabra. Dame fe y sálvame de mi pecado para que yo pueda tener esta esperanza de la resurrección futura y de la gloria que ha de manifestarse. Tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. Pablo dice aquí en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y eso le decimos a toda persona que no es creyente aquí: reconcíliate con Dios. Tienes que reconciliarte con Dios a través de la fe y el arrepentimiento de creer en Jesucristo. Y luego Pablo dice aquí en el 6:1, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice el verso 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En otras palabras, Pablo está diciendo: si usted escucha el mensaje de salvación hoy, reconcíliese con Dios hoy. Venga a Él en arrepentimiento y fe. Porque rechazar el mensaje del Evangelio es endurecer el corazón para con Dios. Entonces, si usted es un creyente hoy, demos gracias a Dios por su salvación y porque la resurrección y la gloria es lo que nos motiva a tener fe perseverante. Y si usted no es un creyente hoy, ore que el Señor le dé fe perseverante para que usted crea en su palabra y tenga la promesa de estas verdades también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué clara que es tu palabra, Señor. Gracias por el ministerio de tu Espíritu que nos guía a la verdad y testifica a nosotros que esta es tu palabra, que esta es la verdad, que solamente hay a través de Cristo entrada al cielo y a través de su obra y de su persona. Gracias por estas verdades, Señor, que sin duda nos animan. Danos, por favor, Señor, fe perseverante para ser fieles a ti hasta el fin, y a aquellos que no te conocen, concédeles también, Señor, el arrepentimiento y la fe para que puedan creer en ti y que estas verdades también sean la esperanza que les ayude a perseverar a ellos. Gracias por tu palabra. Rogamos que no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el que la enviaste. Y de nuevo, ayúdanos a ser hacedores de esta tu palabra. Te damos gracias por eso y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.